hacer nuestra grabación. Entonces, miren, estamos trabajando lo que son las teorías de aprendizaje, ¿verdad? Y decíamos de que una teoría de aprendizaje es una serie de propuestas ya investigadas que pretenden describir los procesos mentales mediante los cuales los seres humanos e inclusive los animales aprenden, porque todos aprendemos. Adquirimos nuevas formas de conducta. Entonces, las teorías de aprendizaje son una serie de propuestas que ya están investigadas. Ya se investigaron, se pusieron en práctica, ¿no? Es a través de la conducta, a través de la práctica, a través cada quien tiene su forma de pensar que es la mejor teoría. Cada uno de los diferentes ponentes, se puede decir, defienden su teoría y la respaldan pues con ejemplos, ¿verdad? Entonces, teníamos esta presentación acá, en donde estábamos en las teorías de aprendizaje, y ya se había dado lectura a las primeras dos. Vamos a tomar otra foto por acá, para que nos quede otro. ¿Pueden ver la presentación? ¿Pueden ver la presentación? En realidad. Sí se puede ver, va muy bien. Entonces, ya habíamos hablado sobre la teoría conductista, en donde decíamos ahí que la idea principal es de que el aprendizaje se da cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada, o se recibe una respuesta apropiada después de la presentación de un estímulo ambiental específico. Eso nos hablaba la teoría conductista. La teoría cognitiva, en su idea principal, nos mencionaba que el aprendizaje es entendido como una adquisición de conocimiento. El alumno observa y procesa la información, llevando a cabo operaciones cognitivas. Y nos habíamos quedado en lo que era el constructivismo, en donde decíamos de que esa es una de las teorías que actualmente se está utilizando más y es la que está tomando más relevancia. En donde se dice que el aprendizaje lo construye el propio sujeto al interactuar con el ambiente. Aquí es donde están aquellos principios que se están utilizando mucho en el nuevo currículum, ¿verdad? Esa teoría pues ya era utilizada desde 1970 y 1980 en otros países. Imagínense, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Ya hace más de 40 años que se viene ya utilizando pero se venía utilizando en otros países. En cambio, nosotros en Guatemala, nosotros todavía veníamos con algunas teorías un poquito más atrasaditas. Sin embargo, pues todo está con base al contexto, con base a cómo nosotros nos estamos desarrollando y los medios que tenemos. El nuevo currículum, la palabra currículum y currículo, decía yo al inicio, significaba lo mismo. Currículum es cuando está dicho en latín y currículo es cuando está dicho en español, pero en serio es un conjunto de contenidos y procesos que se integran en lo que es la enseñanza-aprendizaje. Entonces, y el constructivismo se está utilizando mucho esa palabra. Es donde dice el aprender haciendo, en donde para el alumno pues tiene cierta significancia, en donde el alumno ya pone en práctica sus conocimientos previos. Ahí ya no se utilizan objetivos, no que se utilizan competencias. Debe ser competente para.
adquirir ciertas competencias después de. Y todo eso, pues, es lo que se está dando en el nuevo currículum nacional base. Y entonces leíamos, ¿verdad?, la teoría del constructivismo, en donde la idea principal es que el aprendizaje lo construye el propio sujeto al interactuar con el ambiente. Y caíamos a la otra teoría del aprendizaje, que es el constructivismo social, que es, como quien dice, continuación del mismo constructivismo. Acá vamos a pedirle, por favor, a Celeste Hernández que nos apoye en la lectura de esta diapositiva, por favor. ¿No está Celeste Hernández por ahí? Sí, Bueno, esa ahorita linda de la lectura de esta diapositiva. bueno. Empieza constructivismo social. Así es. La perspectiva constructivista continúa siendo enriquecida por las ideas de diversos teóricos. Una de las propuestas más relevantes hace hincapié acerca de la importancia del contexto y la interacción social. En ella sostenía que el conocimiento, además de lograrse a partir de la interacción con el ambiente, requería del entorno social, por lo cual los conocimientos se formaban a partir de los propios esquemas del sujeto, producto de su realidad y de su comparación con los esquemas de las demás personas que lo rodean. En este sentido, el aprendizaje colectivo constituye un aspecto primordial en el proceso de enseñanza, ya que potencializa la capacidad de colaboración, investigación y resolución de situaciones y problemas contextualizados. Idea central. El aprendizaje lo construye el propio sujeto al interactuar con otras personas en contextos funcionales, significativos y auténticos. Principales representantes: Leo Vygotsky, Bárbara Rogo y Jean Lev. Jean Lev. Nombres, gracias Celeste. Pues así. Nombres raros eso de ustedes. Entonces el constructivismo social casi que sigue siendo una evolución del constructivismo inicial de ustedes. Allá pues se construía su propio conocimiento y ya comenzaba a indicarse que tenía que ser significativo, que el alumno pues tenía que ser competente para ciertas cuestiones, y ahí viene el constructivismo social, donde ya se da una especie de como colaboración entre los que están en el proceso, ¿verdad? Ustedes. Entonces por eso dice que el aprendizaje lo construye el propio sujeto, pero interactuando con los demás, en contextos que sean para él reales, que sean funcionales, que sean significativos y que sean auténticos. Algo que él ya conozca, algo que él ya más o menos tenga alguna idea de eso. Porque imagínense ustedes, por ejemplo, vienen con nosotros acá y nos comienzan a enseñar a nosotros tecnología de cómo construir cohetes espaciales, por ejemplo. Nosotros no tenemos ninguna relación con eso, entonces nos costaría, ¿verdad? Para nosotros eso es extremadamente difícil y raro, porque no nos hemos criado, no vivimos en esa realidad auténtica. Para nosotros eso no es funcional, ni mucho menos significativo, porque nosotros no lo entendemos, no lo comprendemos, ¿verdad? Pero sí entendemos otras cositas más sencillas, más sencillas. Por ejemplo, al niño cuando le quieren enseñar la letra J allá en la montaña, le escribe jirafa, por ejemplo. O con J, con alguna palabra que lo relacionan con algo que para él no es muy conocido. En cambio, si la J se la relacionan con el jocote, por ejemplo, lo conoce, para él ya es, entonces lo relaciona. Y eso es lo que pretende. Pues, cuando se habla de organizaciones, le hablan de su presidente comunal, le hablan de su
del río que pasa por su comunidad, y todo lo demás, pues todo tiene que ser en un contexto funcional, que para él tenga significado y que sobre todo sea auténtico. Gracias, Celeste, y vamos a solicitarle ahora a la compañera Kimberly Mariana Marroquín que nos lea la diapositiva que corresponde al aprendizaje experiencial. Buenas tardes, licenciado. Aprendizaje experiencial. Se sustenta en las teorías constructivistas con la salvedad de que sitúa en el centro del proceso de aprendizaje la experiencia. Bajo esta perspectiva, se entiende que el aprendizaje ocurre al ver un cambio de comportamiento en el individuo, lo cual se logra cuando ésta afronta el problema interesante y significativo. Uno de los aspectos principales de esta propuesta es que trata de apegarse a la forma natural en que aprende el ser humano, por lo que puntualiza la importancia de que la persona se involucre en el proceso por interés e iniciativa propia. Idea central. El aprendizaje se logra cuando el individuo participa en las experiencias significativas y útiles para él. Principales representantes Carl Rogers y John Dewey. John Dewey, muy bien. John Dewey. Entonces, miren, esta teoría del aprendizaje experiencial se sustenta en teorías constructivistas, o sea que ya están aplicando las teorías que vimos anteriormente. Pero dice con la salvedad que sitúa en el centro del proceso de aprendizaje la experiencia que ya se tiene. Por ejemplo, Ulises está con su computadora. Su computadora, pues, a él no le enciende. Él necesita hacer un trabajo. Necesita comenzar a hacer un trabajo en su computadora. Ella sabe manejar su computadora y todo. Él puede manejar su computadora. Y no le enciende la computadora. Bueno, inicialmente lo que él tiene que ver es si la computadora, pues, no tiene carga. ¿Sí? Se da cuenta que está cero carga. Viene él y la conecta. Y tampoco le enciende. Entonces, inmediatamente viene y va a corroborar si hay energía eléctrica o no hay. Él está aplicando su experiencia, sus conocimientos que ya tiene para ver qué está pasando con él. Resulta que va al switch y si hay energía eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que está mal? ¿El cable o el tomacorriente? Entonces, ve y prueba con otro tomacorriente. Él lo que quiere es resolver. Está participando con su experiencia significativa en el proceso de aprendizaje. Y viene y resulta que con otro cable nuevo le funciona, sí hay luz y probó otro aparato en el conector y está bueno, entonces dice, bueno, eso es lo que está mal en la computadora. Entonces ya hay conocimientos a los cuales él no puede llegar bien, entonces necesito que alguien que sepa de esto, pues me vea. Entonces estás participando de manera activa en el aprendizaje, con alguna experiencia significativa que tengas sobre él y porque va a ser de utilidad. Entonces, el aprendizaje, fíjense ustedes, de que es un proceso, no es un momento. El aprendizaje es un proceso constante, continuo y permanente. Sin embargo, cada aprendizaje que se va teniendo con base a algo que yo ya sé. Por ejemplo, matemática. Yo no voy de una vez a comenzar a enseñar derivadas integrales, antiderivadas, si yo no sé qué es un límite. No voy a comenzar yo a trabajar con operaciones fraccionarias si no entiendo yo lo que es una fracción. No voy a comenzar a trabajar yo con trinomios cuadrados perfectos cuando me he enseñado todavía lo que sale. Entonces, todo conocimiento va a ir creciendo en base a la experiencia de otro conocimiento que ya se tenga. ¿Verdad? Entonces,
Entonces, quien no sabe nada de computadora, pues sencillamente no le encendió y pues ahí se quedó. Pero como que ya tiene cierta experiencia, viene aquel y busca la solución para llevar a cabo la labor que él necesita llevar a cabo. Pero, entonces, es cuando uno está aprendiendo, pero a la vez está poniendo en práctica las experiencias que ya tiene en una determinada área. Por ahí estaríamos con lo que es el aprendizaje experiencial. Y entraríamos ahora a la otra teoría, que es la teoría del conectivismo. Conectivismo. Y vamos a solicitarle al compañero José Santos que nos haga una lectura de esta diapositiva. Muy bien, licenciado. Conectivismo, teoría del aprendizaje para la era digital. Esta teoría se origina como parte del desarrollo tecnológico y digital de la actualidad e implica la interacción de las nuevas tecnologías en el proceso educativo. Para algunos de sus autores supone una evolución necesaria de las teorías y modelos tradicionales como el conductismo, el cognitismo y el constructismo, ya que consideran que estas se desarrollaron cuando la tecnología aún no impactaba en el aprendizaje como lo hace en la actualidad. El conectivismo señala que el conocimiento no solamente reside en el ser humano, sino fuera de él, por ejemplo, en base de datos. Es por ello que se entiende el aprendizaje como un proceso continuo que ocurre en distintos escenarios: lugar de trabajo, redes personales y momentos, de forma natural e incluso espontánea, por lo que no se puede hablar de transferencia o construcción. A reconocer que el aprendizaje ha dejado de ser solo una actividad interna e individual y que el entorno es cambiante, este modelo propone la integración de las tecnologías de la información y comunicación, redes sociales, entre otros recursos, al proceso de enseñanza-aprendizaje. Idea central: el conocimiento reside en el ser humano y fuera de él, bases de datos, por lo que el aprendizaje es un proceso de conexión de fuentes de información. Exactamente. Gracias, José. Esto es lo que está actualmente de moda, el conectivismo. Estamos conectados a una información. Quien carga un teléfono, esos inteligentes, carga una información con ellos grandísima, ¿verdad? Dice, hace uso de las diferentes teorías y modelos: conductismo, cognitivismo, constructivismo. Sin embargo, dice que la información no solo está dentro del sujeto, sino que también está fuera del sujeto. Pero decía yo, quien carga un teléfono inteligente carga una información exagerada con él, que en cualquier momento, si carga conectividad en cualquier momento, pues quien tiene la información tiene el conocimiento y tiene el poder. Por eso está muy de moda eso de las TICs, la tecnología de la información y la comunicación. Cualquier cosa que yo quiero saber o quiero entender, inmediatamente voy a Google, a YouTube. Yo entro y veo y consigo y veo la información. O sea que no es tanto de mi experiencia, ¿no?, que de lo que otros dicen. Yo voy aprendiendo de lo que otros dicen. Yo quiero ver cómo se lleva a cabo, pues, cómo se resuelve el caso del trinomio cuadrado perfecto, cómo se resuelve no, ya hay información sobre eso. Yo pues ya sé un poquito, yo sé que cargo mi información, sé que cargo ahí mi base de datos y que en cualquier momento me puede servir para cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, el conocimiento reside en el ser humano y fuera de él, no solo en la base de datos que yo puedo cargar. Y entonces aquí es donde se refuerza la teoría, que donde dice que el aprendizaje no es un momento, no que es un proceso constante, continuo y permanente. Acá tenemos un resumen de las teorías de aprendizaje. La conductista, miren, acá podemos hacer un resumen ya de las 5 teorías que se leyeron. En la conductista dice: el aprendizaje se logra cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada después de la presentación de un estímulo ambiental específico. La psicología cognitiva.
La psicología es la ciencia que estudia procesos mentales, pues, ¿verdad? Sensaciones, percepciones y comportamientos del ser humano en relación al medio ambiente físico y social que lo rodea, es la psicología. Y la psicología cognitiva, ¿sí? Es otra teoría. El aprendizaje es entendido como la adquisición de conocimientos. El alumno absorbe y procesa información llevando a cabo operaciones cognitivas en el desarrollo para después almacenarla en su memoria. Esa es la teoría del cognitivismo. Y el constructivismo del aprendizaje lo construye el propio sujeto al interactuar con el ambiente. El constructivismo social, mire, acá el aprendizaje lo construye el propio sujeto al interactuar con otras personas en contextos funcionales, significativos y auténticos. En el experiencial, el aprendizaje se logra cuando el individuo participa en experiencias significativas y útiles. Para él, lo que decíamos, ¿no? Mencionábamos al compañero Ulises de ustedes. Y el conectivismo, aquí se nos está dando esto. Y el conectivismo se nos está pasando para la otra. Aquí, miren, el docente tiene que ser competente también. Aquí se me perdió la diapositiva, ya no la encontré. Ustedes ahí en otro usaban, ¿no? Tiene que ver qué hacer, ¿no? Entonces, miren, el conectivismo es la teoría de aprendizaje para la era digital, las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación. El conocimiento reside en el ser humano y fuera de él. Por lo que el aprendizaje es un proceso de conexión entre diversas fuentes de información. Entonces, acá tenemos ya algunos estudiosos, particularmente de las diferentes teorías de aprendizaje y qué teorías ellos utilizan y qué plantean ellos con respecto a la educación. La educación como el proceso de la adquisición de nuevas formas de conducta. Y aquí, miren, tenemos la teoría de aprendizaje de Pavlov. Y vamos a pedirle, por favor, a Ana Patricia Ramírez que nos lea esta teoría de aprendizaje de Pavlov. Teoría de aprendizaje de Pavlov. Pavlov es un psicólogo y filósofo ruso célebre en la historia de la psicología por sus aportaciones al conductismo. Esta vertiente psicológica predominó en la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. Buscaba las respuestas del secreto del aprendizaje en laboratorios bajo condiciones tremendamente estrictas. El conductismo deseaba demostrar que la psicología es una auténtica ciencia. Los protagonistas de sus experimentos eran ratas, palomas o el famoso perro de Pavlov. Dentro de este enfoque destacan conductistas como Skinner, Thorndike, Tolman o Watson. Pavlov defendía el condicionamiento clásico. Según este tipo de aprendizaje, el aprendizaje se produce cuando se asocian más o menos al mismo tiempo dos estímulos, uno incondicionado y otro condicionado. El incondicionado provoca una respuesta natural en el cuerpo y el condicionado la empieza a desencadenar cuando se vincula al anterior. Exacto. Aquí ya Pavlov dice, bueno, es el conductismo, la teoría que debe utilizarse a través de ciertos condicionamientos, ¿verdad? A través de ciertos condicionamientos, a través de ciertas variables, a través de una de las cuales una será la pregunta, otra será la respuesta, una será el antecedente, el otro el consecuente, y ahí pues vamos a partir de si yo estudio, entonces voy a aprender. El sí, entonces.
Es una condicionante. Entonces, está otro personaje que es Piaget, y sobre esta teoría de Piaget le vamos a solicitar a Daniela Marín que nos lea esta diapositiva, por favor. ¿Está por ahí Daniela? Bueno, Piaget observó su teoría desde una postura constructivista. Afirmaba que los niños, en su papel activo... Perdón, Nick, Ajá. no podía activar mi micrófono. Bueno, entonces ahí está. Entonces, si quieren, nos ayuda a leer esta teoría. La cámara ya. Teoría del aprendizaje de Piaget. Elaboró su teoría desde una postura constructivista. Afirmaba que los niños tienen un papel activo a la hora de aprender. Para él, las diferencias estructurales mentales van modificándose y combinándose entre ellas a través de la experiencia mediante la adaptación al entorno y la organización de nuestra mente. El aprendizaje existe gracias a los cambios y a las situaciones novedosas. Nuestra percepción del mundo se renueva a medida que crecemos. Este proceso está compuesto por esquemas que nosotros ordenamos mentalmente. La adaptación tiene lugar mediante un proceso de asimilación que modifica la realidad externa y otro de acomodación que cambia nuestras estructuras mentales. La acomodación de diferentes situaciones nos va dando a nosotros la adquisición de nuevos conocimientos, según Piaget. Y está la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Fíjate que Ausubel es uno de los máximos exponentes del constructivismo y fue muy influido por Piaget. Este psicólogo y pedagogo opinaba que para que la gente aprenda es preciso actuar sobre sus conocimientos previos, los que les decíamos nosotros a ustedes. Esta teoría está muy centrada en la práctica. El aprendizaje significativo contrasta con el aprendizaje de memoria. No es lo mismo el significativo como aprender de memoria como aplicarle, porque produce conocimientos mucho más duraderos y se interiorizan de mejor manera en el ser humano, porque nunca lo va a olvidar. Lo que se aprende haciendo, nunca. El aprender haciendo. Con el tiempo, los conceptos se van relacionando y jerarquizando, ¿verdad? Para ahorrarnos muchos pasos cada mes que quedamos al hablar sobre el tema, terminando de hacer cosas como jugar baloncesto, andar en bicicleta. Eso jamás se nos va a olvidar, porque lo aprendimos haciendo. Entonces, la teoría del aprendizaje social de Bandura, que es otro, hizo hincapié en el papel de las variables sociables y unió la perspectiva conductista con la cognitiva. Enfoque que prioriza el estudio de los procesos mentales. Afirma que casi todas nuestras conductas que se adquieren son a través de la observación y la imitación.